Bien, buenas tardes con todos, bienvenidos. En lo que voy iniciando la sesión y la grabación, les voy contando un poquito de lo que somos como empresa, de la iniciativa de este tipo de eventos. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Este es un lugar de aprendizaje y desarrollo profesional. Como verán, pues la nueva normalidad nos está retando constantemente a mejorar, a profesionalizarnos más y a poder sacar justamente el máximo provecho de los datos. Nosotros tenemos una misión y un propósito que es conectar con personas y organizaciones justamente para que sus datos les den el resultado asombroso que esperan. Nos enfocamos desde la automatización hasta la creación de modelos de analítica avanzada. Pueden conocernos un poquito más en nuestras redes también. Por aquí tenemos algunos clientes o aliados estratégicos con los que hemos trabajado a lo largo de los años. Para nosotros es muy importante tener un reconocimiento y un feedback en los cuales veamos que el trabajo ha sido impactado realmente con positivismo. Y bien, este evento gira en torno a la tecnología, pues Power BI. Vamos a profundizar con Evelyn Portocarrero, que es nuestra instructora el día de hoy. Le doy el paso a Evelyn. Muchas gracias nuevamente por su tiempo, su participación el día de hoy. Vamos a esperar que se vayan conectando las demás participantes. Y cualquier consulta, yo voy a estar aquí para para poderle replicar la consulta a Evelyn como moderadora. Así que bienvenidos. Evelyn, te doy el pase. Listo, Muchísimas muchísimas gracias. gracias, André. Bienvenidos a esta sesión va a ser de mucho aprendizaje, adquirir mucho conocimiento en torno a esta herramienta que es Power BI, ¿no? Eh, Creo que un minuto más y ya empezamos con los que estamos para no quitarles mucho su tiempo, ¿no? Y también respetar la puntualidad de cada uno de ustedes. Entonces voy a ir presentando un minuto más y damos inicio, por favor. ¿Me avisan si pueden ver bien la pantalla? ¿Se me escucha bien? André, ¿me avisas? Sí, sí, te escuchamos bien y sí, ya podemos ver tu pantalla. Ok. Listo. Listo. Entonces damos inicio. Espera. Ok. Bienvenidos a todos. Este meeting tiene como propósito desarrollar lo que es eh, un data modeling. Yo soy Evelyn López, consultora de Data Analytics y BI en Kais Consulting. Es un Gold Partner de Microsoft con un diferenciador especial en Data Analytics, ¿no? Nosotros como Kais Consulting, ¿qué es lo que ofrecemos? Nuestros servicios son en todo lo que es la Power Platform, Power BI y todos los componentes que tiene. Eh, Damos servicio lo que es con la herramienta Solver, que está enfocada más a la reportería de finanzas, tener automatizado todos los reportes de finanzas. También estamos enfocados a implementar data lakes en todo lo que es en la plataforma Microsoft Azure, diseño de arquitecturas BI, etcétera, y todos los componentes que tiene esta plataforma, que es la plataforma cloud de Microsoft, ¿no? Eh, como Gold Partner de Microsoft, estamos en la capacidad de dar capacitaciones de Power BI Adoption Programs, todo lo que es Azure BI. Damos estas capacitaciones de Dashboard in a Day, Power BI Ready. Esto es un poco de lo que nosotros como KAIS, siendo Gold Partner de Microsoft, ofrecemos. Entonces, antes de iniciar, sí hacer de su conocimiento de que este evento está siendo grabado
Y las preguntas, cualquier duda, consulta que tengan, lo pueden hacer mediante el chat de Teams de esta reunión. Y ahora voy a pasar a compartirles una pequeña entrevista para saber con qué público estamos tratando, conocerlos un poquito más y alinearnos a cada uno de sus perfiles, ¿no? A ver, ahora les comparto por el chat una pequeña encuesta que básicamente consta de 2 preguntas, va a ser súper rápido, así que los envío. Pero me avisan si pueden ingresar. Listo. Si pudieron ingresar. André, ¿me avisas? Pruebas el link. Ok, continuamos. Pero un poco para dar un overview de qué es lo que vamos a ver en este webinar. Tendremos una introducción y descripción general en todo lo que es, en que concierne Power BI, cómo obtener y dar forma a los datos desde la herramienta de Power BI, crear tablas de dimensiones, tablas de hechos, crear relaciones y modelos de datos. Y vamos a desarrollar los laboratorios 1, 2 y 3 y dar un alcance general para seguir desarrollando los siguientes laboratorios, ¿no? Todos estos materiales se les ha compartido a su correo. Tienen una carpeta que dice Data, donde se encuentra todo el material que vamos a utilizar en este webinar. De igual forma, se le ha compartido la PPT y la guía de laboratorios, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esos laboratorios sin antes conocer un poco más a profundidad de esta herramienta de Power BI. Eh, Power Platform de Microsoft se compone de estas 4 herramientas. Entonces, tenemos a Power BI, que es una herramienta de análisis de negocio, Power App, que es una herramienta para el desarrollo de aplicaciones, Power Automate, que nos ayuda a automatizar procesos, y tenemos el Power Virtual Agents, que son para los chatbots que nos puede. Todos estos están integrados y podemos finalmente obtener los datos, ya sea de las aplicaciones, automatizar los procesos, y todos están conectados con Power BI. Entonces, ¿por qué Power BI? Power BI es una herramienta de desktop gratuita. La podemos utilizar todos y aprender. Hay mucho material en la página de Microsoft que es gratuita también, y podemos ir desarrollando diversos laboratorios, ir conociendo un poco más la herramienta. Nos permite desarrollar tableros a tiempo real, y estos tableros son altamente interactivos con los usuarios finales, los tomadores de decisiones. Además de ello, pues Power BI nos permite hacer consultas de lenguaje natural. Tenemos visualizaciones personalizadas y conectores personalizados. En Power BI nos podemos conectar a diferentes fuentes de datos. Yo no dudaría en decirlo que tenemos todos los conectores disponibles
para extraer de cualquier fuente de información datos y podernos analizar, visualizar desde Power BI. La integración completa con todas las eh, Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams, todos son herramientas de Microsoft, tienen una integración completa con estas herramientas. Entonces, ¿a qué nos ayuda Power BI? Pues si estamos enfocados ya a seguir o desarrollar una organización con enfoque data driven, Power BI es una herramienta que no deberíamos de dudar en adoptar. Power BI elimina todos los hilos de información porque la información ya está centralizada, pueden consultarlo en cualquier momento, desde cualquier punto. Es para todos. ¿Por qué? Porque pueden utilizarlo tomadores de decisiones, pueden utilizarlo analistas de datos para desarrollar todo lo que es las visualizaciones, finalmente entregar pues a los tomadores de decisiones o los stakeholders de estos tableros de diferentes maneras. Puede ser por un desktop, puede ser por un móvil. Power BI tiene la adaptación de app para los móviles, así que en cualquier momento se pueden conectar, pueden visualizar y tomar las decisiones más oportunamente. Para cada una de las decisiones, por lo mismo que los estaba comentando, de que podemos conectarnos y tener a la disponibilidad en el momento en que lo necesitamos, en el momento que querramos, lo tenemos disponible en las plataformas de BI, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo de Power BI en el desktop? Tenemos múltiples fuentes de información, nos podemos conectar, tiene la posibilidad de conectarse a muchas fuentes de información. Puede ser tener pues la conexión a archivos Excel, CSV, bases de datos, también a páginas web. Entonces, nuestra primera interfaz nos conectamos y tenemos el Query Editor, ¿no? Donde lo que nos va a permitir es hacer todas las transformaciones, la conexión a los datos, darle forma a nuestros datos para finalmente pasar ya a la siguiente etapa, que sería el modelado de datos, que tenemos en Power BI. Si conocen todos la herramienta, pues me ayudo con esto. Tenemos estos tres iconos, ¿no? Power Query es una de las interfaces de Power BI donde nos va a permitir hacer toda la transformación desde el lenguaje M. En siguiente tenemos esta interfaz donde vamos a poder ver pues todo lo que es el modelo de datos, qué tablas tenemos, cómo están relacionadas estas tablas. Seguidamente tenemos los datos, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Es ver los datos, cómo están nuestras tablas, qué información tenemos, explorar un poco más sobre nuestros datos. Y ya en la parte de la visualización, acá es donde podemos crear nuestros reportes, crear nuestras visualizaciones de la manera más adecuada o como lo necesitamos visualizar, ¿no? Tiene muchas visualizaciones disponibles que nos van a permitir hacer pues un dashboard altamente impactante e interactivo. Todo el proceso de creación de desarrollo de un proyecto en Power BI tiene estas 4 etapas, ¿no? Que la primera sería obtener los datos. En obtener los datos vamos también a transformar la data, darle forma a nuestros datos, limpiarla, los datos. Luego pasamos a la fase de creación del modelo. Acá vamos a crear pues las relaciones con nuestras tablas, diferenciar nuestras tablas FAC de nuestras tablas de dimensión.
Enseguida vamos a mejorar nuestro modelo creando medidas, agregando columnas personalizadas. Y finalmente, pues llega la fase de la construcción visual, que ya es la construcción de un dashboard con diferentes herramientas de visualización. Pueden ser, pues, barras, pueden ser mapas de calor, etcétera, ¿no? Esas son las fases que tenemos en un proyecto de Power BI. Eh, Ahora este webinar está enfocado en la creación de un modelo, ¿no? Vamos a ver parte, sí, de obtener los datos, transformación de datos en todo lo que es el lenguaje M y la creación de un modelo y las relaciones con nuestras tablas FAC y de dimensiones. Entonces, ¿qué tipos de conexión a los datos tenemos? Tenemos importar los datos, que es el más conocido. Por ejemplo, esto es conectarse a un Excel e importar nuestros datos a Power BI. Luego tenemos la conexión en vivo, que es multidimensional o tabular, ¿no? Que es la conexión directa a la base de datos. Eh, Power BI soporta ambas de las conexiones. Podemos tener una tabla importada, ya puede ser en CSV, Excel, etcétera, y una conexión en vivo que puede estar conectada a un SQL, por ejemplo. Y esas tablas, enriquecerse, nuestros relacionarlas y finalmente crear una visualización. Power BI sí tiene la posibilidad, nos permite crear esos tipos de conexiones y convivir entre ellos, ¿no? Tener una conexión directa y una conexión de importar datos desde un archivo plano. Eh, bueno, acá tenemos esta conexión directa. También tenemos la conexión con las bases de datos en la nube. La conexión directa es, pues, el direct query que nos aparece en el momento en que nosotros seleccionamos nuestra fuente de datos, que en este caso sería SQL Server. Si presionamos el direct query, es que no vamos a importar los datos, sino vamos a estar trabajando desde la base de datos, ¿no? Y ya crearemos las visualizaciones en Power BI. Ahora, esto es el modelo compuesto, lo que un poco ya les comentaba, que podemos combinar diferentes fuentes de información, inclusive diferentes direct query, ¿no? Por ejemplo, tenemos una base, un data warehouse de compras. Podemos también en el mismo proyecto de Power BI tener un direct query estoy hablando, un ejemplo, compras, ventas, teniendo data warehouse, ¿no? Y asimismo también tener un archivo plano, ya puede ser en Excel, puede ser en CSV. Ahora, ¿qué es un modelo de datos? Antes de iniciar con los laboratorios, hay que tener en claro estos conceptos. ¿Qué es un modelo de datos? Un modelo de datos, pues, no es más que una colección de tablas relacionadas. Eh, ¿Por qué es importante en Power BI? Eh, Hay que resaltar la importancia de crear buenos modelos de datos, óptimos modelos de datos, porque mejora la comprensión de los datos. Uno, que vas conociendo tu tabla de hechos, tu tabla dimensión y ves cómo se relacionan, vas a poder darle mayor interactividad a tus objetos visuales cuando vayas a construir la visualización. Tener un buen modelo de datos también aumenta el rendimiento en los procesos de Power BI. No sé si les ha pasado que muchas veces Power BI se queda pensando ahí cuando tenemos una sola tabla o una tabla que lo llamamos un tablón, ¿no? De todos los datos. Entonces, tener o diseñar un buen modelo de datos va a aumentar el rendimiento de Power BI. Por eso es muy importante eh, conocer
a qué llamamos el modelo de datos en Power BI. Entonces, ahora, otro de los conceptos claves que tenemos que tener en claro es qué es una tabla de hechos. Una tabla de hechos, acá como por ejemplo se ve en la pantalla, la tabla de hechos de ventas. Entonces, ¿qué es lo que contiene esta tabla de hechos? Por lo general contiene datos transaccionales. Y la tabla dimensión, ¿qué es lo que va a tener estas tablas dimensiones? Son como unos pequeños maestros. Em, son, aquí lo que vamos a tener es una única vez una característica de la tabla de hechos. Entonces, y pues la tabla de hechos se relacionará con la tabla de, con la tabla, perdón, la tabla dimensión se va a relacionar con la tabla de hechos, pues por un ID, ¿no? Que en la tabla de hechos tendremos muchos IDs repetidos, pero en nuestra tabla de dimensión una sola vez, porque es como un pequeño maestro la tabla de dimensión. Entonces, eh, otro concepto que tenemos que tener en claro es las relaciones. Pues las relaciones, acá, por ejemplo, tenemos de uno a muchos. Cuando tenemos este modelo estrella o esquema estrella también conocido, ¿qué es lo que vamos a tener y qué es lo que nos distingue? Que siempre las dimensiones están alrededor de la tabla de hechos y se relacionan las relaciones de uno a muchos. Entonces, eh, siempre vamos a tener en la tabla dimensión una sola vez la característica que se encuentra en la tabla de hechos. Entonces, nuestra tabla de hechos es la tabla transaccional, la tabla donde se están recogiendo la información día a día. Y por el otro lado, pues tendremos unos pequeños maestros donde tendrán las características, las descripciones que nos podrán situar mejor en en los datos de la tabla de hechos. Entonces, las diferentes relaciones son de uno a muchos. Generalmente es utilizada en este tipo de modelo, esquema estrella o modelo estrella. También tenemos otros tipos de relaciones que es de uno a uno o la podemos tener de muchos a muchos, que no es lo más recomendable usarlo. Se utiliza por lo general de uno a muchos y uno a uno a veces, ¿no? Cuando es necesario. Entonces, los tipos de modelos. Acá tenemos la plana o desnormalizada que la conocemos. Vamos a entrar a detalle ahora. El esquema estrella y el esquema copo de nieve. Este esquema plano es lo que yo les comentaba, un tablón, una sola tabla. Tenemos una sola tabla donde están todas las características de la tabla transaccional, la tabla de dimensiones, todo en uno. Eh, no es recomendable trabajar en este tipo de modelo porque cuando va creciendo nuestros datos se va volviendo muy lento, ¿no? Y se hace altamente ineficiente porque Power BI va a sufrir en cargar toda la información. Entonces, este modelo sí es bueno que lo conozcamos, pero para saber no es lo más recomendable utilizar en Power BI con altos volúmenes de datos, mucho menos, ¿no? Tenemos el otro modelo que ya los venía comentando, que es el esquema estrella o también conocido como modelo estrella. Entonces, la característica principal es que tiene dimensiones alrededor de una tabla de hechos. Entonces, en la tabla de hechos vamos a tener muchos, muchos repetidos, puede ser, por ejemplo, de un ID de la dimensión, y en las dimensiones son pequeños maestros que nos van a dar mayor detalle, otras características de lo que tenemos en la tabla de hechos. Este otro esquema que es el copo de nieve, la única diferencia con el anterior es que tenemos una dimensión relacionada con una subdimensión.
Si ya tenemos una dimensión relacionada con una subdimensión, esto es a lo que vamos a llamar copo de nieve. Luego tenemos otro modelo que son tablas de hechos múltiples. Acá ya vamos a tener más de una tabla de hechos, ¿no? Por ejemplo, en este esquema lo que podemos ver es ventas y presupuesto. Estas dos tablas serían nuestras tablas de hechos que están relacionadas con los diferentes tablas de dimensiones. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que tener en claro antes de entrar a desarrollar los ejercicios en el laboratorio. Cuando sea necesario, voy a volver a la presentación. Ahora voy a empezar a desarrollar el laboratorio para ver todo lo que hemos conversado hasta el momento. Y cuando sea necesario, pues algunos conceptos que tenemos que tener en claro, voy a regresar a la PPT. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda. Y por el chat no tenemos, pero ahí vemos que está escrito. Igual siéntanse en la libertad de activar su micrófono si desean hacer la consulta para poder responderla con mayor claridad. Lo voy a compartir. Ok. A ver, ahora vamos a pasar a desarrollar lo que es los laboratorios. Para esto necesitamos tener la aplicación de stock de Power BI. Entonces, nos va a aparecer una pantalla de esta manera. Lo cerramos porque no es el propósito conocer esto. Ya. Entonces, tenemos así nuestra pantalla y lo que veníamos conversando, ¿no? Las diferentes fuentes de información, las diferentes conectores que tiene Power BI. Acá podemos más. Y nos va a abrir esta pantalla con todos los tipos de conectores, todas las fuentes de datos a las que nos podemos conectar con Power BI. Tiene muchísimos conectores, tiene archivos planos, a bases de datos, que es un listado bien grande. Todos tenemos a Power Platform, tenemos a los servicios de Azure eh, y otros conectores, ¿no? Tenemos muchísimos conectores. Para temas prácticos, para este webinar, vamos a utilizar la conexión de Excel Workbook y el CSV. Disculpa, ¿Sí? un segundito. Mira, tenemos una consulta de César Pinillos. Nos menciona si tiene datos de proyección a futuro, tengo que tener dos tablas de hechos. Y luego Luis nos pregunta, para los laboratorios, ¿van a hacer archivos, van a pasar archivos para hacerlos? Me imagino que son los archivos que ella compartió, ¿verdad? Los que tú me Sí, sí, pasaste. sí. Sí, Sí, esa carpeta ya la tienen ustedes, chicos. Se las compartí yo en un correíto con un link directo para que puedan acceder al material. Ahí van a poder encontrar los laboratorios y de todas maneras Eve los va a ir guiando en qué documento necesitan abrir. sí. A ver, para la pregunta de César, no me queda muy en claro si tienes datos de proyección. A ver, no es necesario si tus datos son los mismos, o sea, si vas a tener los mismos datos, no es necesario que tengas dos tablas de hechos. Es más, Power BI tiene una herramienta para hacer proyecciones, ¿no? De acuerdo a cómo, por ejemplo, si quieres proyectar tus ventas, cómo ha ido el comportamiento en los 2 últimos años de tus ventas. Tiene una herramienta donde tú puedes activarla y decirle, a ver, proyéctame los 6 meses que vienen, ¿cómo va a ser? Y te da un error más menos, tanto por arriba y por abajo, ¿no? Y te va graficando. No sé si esa es tu pregunta o mm, no sé si la contesté bien, si te entendí bien, pero si te refieres a tener, o sea,
2 tablas de hechos para proyectar no es necesario. No, si tengo datos, buenas tardes. No, si es que Sí, yo bueno. tuviera datos, por decir, real y plan, ¿no? ¿Cuál es el programado y cuál es lo que estoy haciendo? ¿Cómo podría hacer esas tablas? ¿En tabla de hechos o una tabla DIN? Ah, ok. Sí, sí, sí. Ya, ahora te entiendo. Quieres hacer como que comparar cómo estás de lo proyectado versus lo real. Así es. Entonces, lo que ahí se puede hacer es no necesariamente tener 2 tablas de hechos, tener una tabla de hechos donde tú puedas diferenciar, ¿no? Los campos de proyectado, por ejemplo, eh, ventas proyectadas, ventas reales. Entonces, en una sola tabla de hechos podríamos tener ambos y esa tabla de hechos estaría relacionada pues con tus dimensiones, con tus maestros, ya pueden ser tus clientes, tus canales, em, sí, no se me ocurre otra, pero eso puede ser como que tus dimensiones que están relacionadas a esta tabla de hechos. Lo otro que me comentas es tener 2 tablas FAQ, pero van a tener más o menos la misma característica. Entonces, es como que sobrecargarle al Power BI, ¿no? Yo recomendaría, tener una sola tabla de hechos, diferenciando, lo proyectado versus lo real. Entonces, y a esa tabla de hechos relacionarla con las dimensiones. No sé si ahí te contesto la pregunta, César. Sí, perfecto, gracias. Listo. Entonces, continuamos. Ahora vamos a entrar a desarrollar lo que es el laboratorio. Sí, Andrea se los ha compartido a su correo. Tienen una carpeta que se llama Data. Entonces, ahí están los archivos que vamos a utilizar en este laboratorio. Asimismo, se los ha compartido un PDF que es la guía del laboratorio, para que ustedes más adelante lo puedan revisar, puedan desarrollar todo el laboratorio. Ahora se va a tratar de desarrollar del laboratorio 1 hasta el 3, más o menos, que es aproximadamente un 60-70% de todo el laboratorio, pero ya van a tener como que eh, direccionamiento más general para que puedan completar todo. Lo que va a faltar es hacer la visualización. Vamos a llegar hasta crear un modelo de datos. Entonces, vamos a utilizar para temas prácticos la conexión a Excel. A ver, acá ya está direccionado mi Power BI, pero voy a regresarme. Entonces, yo lo tengo en documentos, mi archivo. Estoy en documentos, en esta carpeta, y dice data. La misma carpeta deberían de tener ustedes con un solo archivo Excel. Y los demás tenemos en CSV, tenemos varios archivos, ¿no? Pero como yo tengo un solo archivo en Excel, me aparece esto. Entonces le doy clic a abrir. Ahí se está conectando Power BI. Entonces, yo voy a elegir, eh, voy a importar múltiples fuentes de datos, Disculpa, múltiples no me tablas vemos, no de vemos este tu Excel. pantalla. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Disculpa, no vemos tu pantalla. Ah, perdón. Sí se ¿En qué ve. se quedaron? Sí la puedo ver. O sea, sí Sí vemos se la puede parte ver. de la presentación, pero lo que estás haciendo ahorita Espera. no se visualiza. No se ve el Power BI. Sí No, se ve Power BI. Sí se visualiza. Sí, se está cargando, Ajá. Estás en la A tabla ver, campaign. sí, sí, sí. Ya, justo bueno, esto es lo que yo estoy viendo, ¿no? Deberían estar viendo la pantalla del Power BI cargando, que estoy seleccionando unas tablas del archivo. yo Entonces no la estoy veo. Voy a seleccionando. volver a a salir y ingresar Sí se nuevamente. ve. Gracias. A ver, de repente es problema de tu conexión. Si Ok. refrescas, ya. Entonces continuamos mientras se vuelve a unir nuestro compañero. Lo que vamos a hacer es importar 5 tablas. Y eso es lo bueno de Power BI, ¿no? Que nos permite importar, ya pueden ser 5 o 10, las tablas que necesitamos en una sola.
Entonces, aquí estoy entrando desde el interfaz de visualización a importar mis tablas. ¿Para ¿Qué qué es era lo que voy a tener en esta parte? Voy a tener cargar, transformar data o cancelarlo, si ya no quiero, ¿no? Si yo le doy cargar, lo que va a hacer es cargarme de frente todas las tablas sin hacer ninguna modificación, asumiendo de que todas estén ok, ¿no? O lo puedo dar cargar y luego me doy cuenta de que, pucha, no sé, pues no lo tengo en el dato de la forma que yo quería, entonces voy a transformar data. Por lo general, siempre, nunca en el mundo real, en el trabajo, pues siempre tenemos que hacer algunas transformaciones, algunos ajustes, algunas limpiezas de la data, ¿no? Los analistas de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es ir a transformar data. Cuando doy transformar data, me lleva a esta pantalla que es el Query Editor. También se lo conoce como Power Query, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá ya me cargó las 5 tablas que yo seleccioné. Lo que voy a poder hacer es transformar la data, de repente cambiar el tipo de data. Por ejemplo, acá en Geodim, yo zip no lo quiero tener en número, pero lo ha reconocido como número. Entonces lo tengo que cambiar a texto, porque a mí me sirve como texto. Y acá me dice reemplazar el actual tipo de datos. Sí, reemplazar. Entonces, cada paso que yo voy haciendo en las tablas, en cada una de las tablas me aparece estos pasos, ¿no? Por ejemplo, acá lo que he hecho es el source, es a dónde me he conectado. La navegación ya es que lo desplaya toda la tabla. Y el paso que acabo de crear, que es cambiar el tipo de dato. Entonces, antes de entrar más a fondo, vamos a aprender a crear los parámetros, porque si se han dado cuenta, todos estos tienen la misma dirección, la misma carpeta, el mismo archivo, pero son diferentes tablas. La única que cambia es el nombre de la tabla, ¿no? Vamos a crear un parámetro para que cuando yo lo llame a, por ejemplo, una de las tablas, pues puede ser GeoDim o ProductDim, ya no tenga que ir, entrar y cambiar. Simplemente cambiar el parámetro y ya se va a actualizar. Este es cuando, por ejemplo, queremos compartir nuestro desktop, o sea, este archivo PBIX a otro analista y decirle, oye, ayúdame a completar esto, pero lo pasas con todas las fuentes de datos y tiene que ayudarte a, no sé, hacer alguna transformación. Estoy poniéndome en un escenario hipotético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar este parámetro? Ya no ir a cada una de las tablas a cambiar, sino que vamos a tener que cambiar simplemente el parámetro. Entonces, vamos a crear un parámetro que se llame ruta. Esto va a ser el tipo texto. Y la ruta, ¿cuál ruta es la que voy a poner? Mi ruta que ya tengo en cada una de las tablas, ¿no? Ahora, lo voy a cerrar para irme a la ruta de cualquiera de las tablas. Entonces voy a crear hasta data sin el archivo. Eso va a ser mi primer parámetro. Voy nuevamente a crear parámetro, un nuevo parámetro. Vamos a ponerle ruta. El tipo, dijimos, va a ser texto. Y acá pego. Ay, ya. Y acá voy a pegar mi ruta. Lo doy OK. Y se creó el primer parámetro. Ahora, tengo la ruta, pero no tengo el archivo. Entonces, yo necesito tener el nombre del archivo. Para tener el nombre del archivo, tengo que tener también la extensión con la que estamos trabajando. Por ejemplo, acá es Excel, ¿no? XLSX. Entonces, voy a copiar esto para crear mi otro parámetro. Voy a crear nuevo parámetro y acá vamos a ponerle archivo actual.
También va a ser del mismo tipo texto. Y veamos si le damos OK. Ahora, veamos cómo funciona este parámetro. Voy a duplicar esta tabla. Doy clic derecho, duplicar. Se me duplicó la tabla. Entonces, voy a cambiar su tipo de conexión. Acá está con la conexión básica. Voy a poner Advanced, que es avanzado. Y acá me sale un desplegable que voy a poder elegir parámetro. Entonces, ya, me eligió ruta, está bien. Parámetro, no, pero ahora es el archivo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Como ruta tiene toda la ruta donde se encuentra mi archivo y el parámetro archivo tiene el nombre del archivo, quiere decir que yo estoy reemplazando la dirección de mi archivo. Esto me debería de funcionar normal, sin ningún problema. Lo doy OK y vamos al último párrafo. Y ya tengo. O sea, ya cambié. En caso de que yo cambiara, moviera mis archivos a otra carpeta, lo que tendría que hacer es simplemente cambiar en los parámetros. Cambiar en los parámetros y dimensión, esta tabla dimensión se actualizaría sin ningún problema. Para eso nos sirven los parámetros. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, continuamos. A ver, ¿me vas avisando, André? Si no, continuamos. Y lo que yo necesito, por ejemplo, voy a ver esta tabla de dimensión, producto, que es lo que tengo, ¿no? Y por acá veo, ya, Manufacturing ID, solo tengo un dato y la manufactura también es, uno solo se repite en todo. Entonces, como que un dato que no me agrega valor, ¿sí? Disculpa que te corté una consulta. No sé si es que llegamos a responder la consulta de Luis. Él nos menciona que si usualmente los datos de hechos reales vienen de un sistema y el de presupuestos de otro sistema, entonces, ¿cómo sería para consolidar ambas datas? A ver, perdona, repíteme. Si la data de hechos viene de un sistema. Y el de presupuestos de otro. ¿Cómo se hace para consolidar ambas datas? A ver. Imagino que se refiere cuando viene información de múltiples fuentes, ¿no? Claro. Ahí, o sea, va a depender, ¿no? Tú puedes consolidar tu data o la puedes trabajar en tablas diferentes en un mismo modelo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a tener tu tabla, pongámoslo, ventas y tu tabla de presupuesto. Ya no es necesario que tú unas estas tablas y tengas una sola tabla, sino que teniendo las dos tablas vas a crear tu modelo de datos. Estas tablas, pues, se tienen que compartir dimensiones o compartir características. Por ejemplo, el presupuesto para el canal de ventas de mayoristas, tenemos las ventas por el canal de mayoristas. Entonces, este canal, dimensión canal, que vamos a tener canal mayorista, minorista, etcétera, etcétera, todos los canales que puedan existir, van a estar en una dimensión canal, que este canal van a compartir ambas tablas de hechos, ¿no? Que sería tus ventas y tu presupuesto. No sé si ahí llego a responder tu consulta. Eso es lo que se haría. Entonces, a ver, continuamos. Y lo que acá me pide es tener una dimensión, categoría y segmento. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? Con Shift, yo selecciono y le doy Shift y selecciono hasta la columna que yo la quiero tener y vamos a eliminar las demás columnas, ¿no? Todas la eliminamos menos menos las seleccionadas. Entonces, damos en eliminar columnas y decimos eliminar otras columnas. ¿Qué se entiende por esto? Que lo va a eliminar todas las que no están resaltadas, ¿no? Le damos a eliminar. Ya tenemos acá nuestras dos columnas que necesitamos.
pero todavía vemos que hay redundancia. O sea, acá hay muchos repetidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos igual con Shift y le damos remover duplicados o eliminar duplicados, ¿no? Ya, ahora sí ya tenemos, es más o menos cómo deberíamos de tener nuestra dimensión, pero acá no tengo un código con el cual, o un ID, ¿no? Para relacionarle con mis otras tablas. Entonces voy a crearle. ¿Cómo lo creo? Lo voy a poner un índice. Entonces voy a añadir columna, le doy clic a índice y le pongo desde 1, porque si le pongo form 0, va a empezar 0 desde 0 ahí en adelante. Entonces le pongo form 1 y me da un índice de 1 en adelante. Entonces, si yo quiero ordenar mis columnas, basta con arrastrar la columna, ¿no? Selecciono y arrastro. Voy a ponerle el índice al inicio y ya está. Ahora, entonces, en mi tabla original de producto dimensión, yo no tengo esa columna, no tengo esta columna para relacionarla, ¿no? Pero antes de eso, vamos a cambiarle el nombre de la tabla. Podemos hacerlo por ambas partes. Yo lo puedo cambiar acá o donde está mi cursor, ¿no? Donde dice name, acá yo puedo poner el nombre que yo lo quiero poner a esta tabla, o puedo darle doble clic a la misma tabla ya en la parte izquierda y ponerle el nombre. Por ejemplo, acá le quiero llamar categoría, segmento, dimensión. Entonces, esta sería la dimensión, categoría, segmento. Ya tengo mi tabla, ahora quiero optimizar mis datos y voy a traérmelo a esta tabla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que necesito hacer es hacer un merge o hacer un join, como se conoce, ¿no? En las otras plataformas. Entonces, ¿qué es lo que voy a inicio? En la barra de tareas tengo merge queries, o debe decir unir tablas. Entonces, tengo dos opciones: unir y crear una nueva tabla, o unir en la misma tabla. Y que yo necesito esto, unir y en la misma tabla. Entonces, acá me sale esta ventana y yo puedo elegir con qué tabla la quiero relacionar. Y es con la tabla que acabo de crear con esta dimensión. Entonces, ¿cómo lo voy a relacionar? Tengo los dos campos. Voy a seleccionar con Shift, categoría segmento. En el mismo orden seleccionaré categoría segmento en la otra tabla. Y en esta parte voy a ver todo lo que hace match. Tengo los diferentes tipos de join, ¿no? Left join, right join. Todo, si alguien conoce, pues SQL, todos los joins que se utilizan están en Power BI. Entonces, voy a dejarlo en left join. Lo que me dice es todos los datos de la primera con correspondencia en la segunda. Sería todos los datos que tengo en esta tabla Product DIM y que tengan correspondencia en esta tabla CATSEC DIM. Entonces le doy OK. Y me aparece esta columna. Entonces, yo necesito traerme el índice. Pero antes de eso, lo que vamos a tener que hacer es cambiarle el nombre. O ya lo cambiamos acá. Ya, no hay este problema. Ya. Entonces, lo que necesito es tener este código. Entonces, y necesito con el mismo nombre para poder cambiarle. Le doy OK y se me abre. Y acá ya me trajo la columna in. Esto lo vamos a poner CATSEC ID. Vamos a cambiarle el nombre. Entonces, ya tengo el ID de la categoría y el segmento. Entonces, vamos a un poco más a revisar. Voy a ponerle esto al inicio. Entonces, tengo mi producto y la categoría. Entonces, ya no voy a necesitar estas dos columnas, ¿no?
porque ya la tengo en mi segmento que es categoría segmento D. Lo que voy a hacer es eliminarla. Para eliminarla puedo dar clic derecho, seleccionarla, clic derecho en la banda amarilla y remover columnas. Le damos remover columnas. Luego, como lo hemos estado viendo, manufactura, por ejemplo, tengo un solo valor en cada una de las columnas, no me agrega valor este dato, no lo necesito, me hace más ruido y también lo vamos a eliminar. Entonces le ponemos eliminar. Ahora ya, ahora sí ya va teniendo un poco más de sentido, ¿no? Tenemos nuestro producto ID, el producto, la categoría, el ID de la categoría y el costo de unidad y el precio de las unidades. Listo. Tenemos nuestra tabla ya optimizada porque ya quitamos muchas de las columnas. ¿Qué pasaba cuando yo tengo muchas veces categoría y segmento repetido? Que el tipo de dato texto pesa más que un tipo de dato numérico. Entonces, por eso es que le damos mayor eficiencia si nosotros creamos un modelo de datos o creamos una tabla hechos, una tabla dimensión, ¿verdad? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda. Eve, no, al parecer no tenemos ninguna consulta en el chat hasta el momento, pero igual quisiera comentarte que tenemos a Oscar García. Bueno, él es compañero nuestro, él te va a estar también ayudando como backup y para poder resolver algunas consultas y dudas. Así Ah, ok, que ok. va a estar Oscar, igual yo también voy a estar por aquí, pero como Oscar tiene un nivel de conocimiento como el tuyo, más de trainer, para que tú puedas continuar con la sesión y él puede ir respondiendo a las consultas por el chat. Así que cualquier Genial. consulta, igual estamos aquí todo el Team Kites. Gracias, Eve. Continúa. Ya, listo. Entonces, chicos, si tienen alguna consulta, alguna duda, lo dejan por el chat. Oscar los va a estar contestando y por ahí si Oscar, tienen alguna duda referente ya más al ejercicio, me lo hace saber y yo voy absolviendo las consultas. Genial. Entonces, ahora ya tenemos nuestra tabla Product BIM optimizada. Lo que vamos a pasar es a crear una tabla FAQ de presupuesto, pero para eso necesitamos traernos otro archivo, ya sería un tipo CSV. Entonces, ahora voy a exportar de acá desde el Power Query. Entonces, voy a elegir CSV Text o CSV y voy a poner conectar. Entonces acá tengo todos los archivos. Igual en esa carpeta data que se les ha compartido, tienen estos archivos. Vamos a importar el presupuesto. Entonces le damos a abrir. Ya nos reconoce. El delimitador es una coma. Sí, está bien. Correcto, le doy OK. Pero, a ver, esta particularidad que tenemos en el presupuesto, ¿no? Miren cómo está el presupuesto. Pero yo quiero crearme una tabla FAQ y la tabla FAQ pues tiene que tener sus columnas, sus filas, pero no de esta manera, porque tengo en cada una de las columnas tengo como que abril 2020, ¿no? Su cabecera son 3 filas. Ya. A mí no me sirve de esta manera esta información. Tenemos que hacer una transformación de la data. Entonces, esto se los hará familiar siempre en el trabajo, en el día a día, se nos presentan de esta manera, nunca la data está de la manera correcta, de la estructura correcta como la quisiéramos. Entonces, nos toca darle forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá inicialmente? Voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle presupuesto FAQ. Tabla de hechos, datos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Veo que mis
3 primeras columnas, no, perdón, 3 primeras filas están en blanco. No las necesito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Poner, quitar filas y lo pongo remover las top. ¿Cuántas dijimos? 3, ¿verdad? Tenemos 3. Ok. Ahora lo que voy a hacer es duplicarla. Duplicar esta información. Eso es darle duplicar. Y acá lo vamos a dejar sin los datos. Simplemente presupuesto FAC, para que no se repita. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá entonces? Lo que queremos es tener todo lo que están en estas columnas, tenerlo en una... O sea, todo lo que están de cabeceras, tenerlo en una sola columna, ¿no? Pero estos están en tres líneas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces le decimos, quiero transformar primero las cabeceras. Los datos los tengo acá. Entonces lo que yo quiero es darle forma a las cabeceras. Vamos a darle forma entonces. Y le decimos mantener el top de las filas. ¿Cuántas filas? 3, ¿no? Porque están en las 3 las cabeceras que queremos darle forma. Lo vamos a mantener, pero para esto voy a volver un ratito al PowerPoint para entender unos conceptos que son básicos. A ver. ¿Se puede ver la PPT? ¿Me avisa? Sí, es visible. Bien, genial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar a hacer ahora? Vamos a utilizar estas funciones, transponer. Hay que entender a qué nos referimos con transponer. Es convertir todas las filas en columnas. Cuando hablamos de pivotear la tabla, ¿no? Convertir los elementos de una columna en cabeceras de las columnas. Por ejemplo, acá, red, blue, green. Estos red, blue, green que están en una columna se van a convertir en cabeceras de cada una de estas columnas. Ahora, ¿qué es un unpivot? Lo contrario, ¿no? Volver las cabeceras en atributos de una columna o en los datos de una columna. Sería lo contrario de pivotear. Entonces, no sé si acá les queda claro estos conceptos transponer, pivotear, unpivot, para para verle de manera práctica. Entonces, pasamos al Power BI. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Yo como quiero darle forma, entonces me conviene transponer todo, ¿no? Convertir las columnas. Sí. La alarma. Entonces, voy a darle en transformar. Tengo una función de table, en esta parte de table, transponer. Y selecciono la primera columna y lo pongo transponer. Transponer es que todas las columnas ya se me convirtieron en datos en filas, ¿no? A ver, entonces ya la tengo mejor acá. Ahora, ¿qué es lo que queremos llegar a hacer? No lo queremos tener como lo teníamos acá en 3, sino en uno solo. Que nos diga diciembre 2020 y que es forecast en una sola columna. Ya. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos, no? ¿Qué necesitamos hacer es agregar... Ay, perdónenme. No sé por qué están... Entonces, necesitamos crearnos una tabla que reconozca
que esté todo junto. Al final nuestro objetivo es tener todo junto. La columna 1, la columna 2 y la columna 3. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ahora vamos a darle añadir columna. A ver. Discúlpenme un poquito, no sé por qué no puedo usar esto. ¿Pueden ver la pantalla? Se me colgó la máquina, me parece. Sí, sí se ve. Ahorita ya no se ve tu pantalla. Sí, a ver, un momento, por favor. Intento proyectar mi pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se puede ver la pantalla? Ahora sí. Ya se ve. Ok. Entonces, como les iba comentando, nuestro propósito es tenerlo todo en una columna, ¿no? A ver, lo que vamos a hacer es añadir una columna personalizada. Y acá pongámoslo fecha, por ejemplo, porque vamos a unir, en primer lugar, el año que tenemos en esta columna, el año y los meses. Pero acá tenemos dos datos que no son meses. Entonces, ya vamos a ver cómo nos va saliendo. ¿Qué es lo que voy a hacer para convertir estas dos columnas que están en texto? Pero lo quiero unir, pero ya que me reconozca como fecha, ¿no? Entonces vamos a ponerle la función. Esto vamos a trabajarlo en M. Y este M reconoce tanto las minúsculas como las mayúsculas. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado al escribir nuestras fórmulas, ¿no? Entonces necesito este data from, acá me duplicó. Paréntesis, ¿qué es lo que necesito traerme? La columna, esta sería la columna 2 y la columna 3. Entonces, vamos a traernos la columna 3, cerramos. Y Power BI en esta interfaz nos va a decir si ha detectado algún error o todo está correcto, la sintaxis está correcta. Entonces acá nos dice la sintaxis está correcta. Damos OK. Acá nos da un error, ¿no? Porque le estamos diciendo que como que traiga que una dos dos textos, pero acá no tenemos. Entonces lo pone como un error a estas dos primeras columnas. Pero eso no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que ahora ya tenemos las dos primeras columnas unidas? Ahora necesitamos unir todas las tres. Vamos a crear una nueva columna, que sería una columna personalizada. Y acá la pondremos todo o unido. Ya.
Es para entenderlo, no va a quedar de esa manera. Esto nos va a servir a nosotros, sí, saber con qué columna nos quedamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este campo? Hacer una condicional. Sí. El número, voy a bajarle un poquito para que se vea. Entonces, lo que lo voy a decir es, si el número de caracteres que tiene la columna 3 es mayor que 3, entonces dame la columna 3, que en este caso, estas dos columnas sería categoría y segmento, ¿no? Si no es mayor que 3, entonces dame esta columna fecha. Ya. Eso es lo que vamos a decirle. Entonces, para medir o contar los caracteres que tiene estas palabras, vamos a utilizar la función text. La tenemos acá. Entonces, acá se duplica. Entonces, esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Es contar el número de caracteres. ¿De qué columna? De la columna 3. Entonces, si este número de caracteres es mayor que 3, entonces sería el de, en el lenguaje M, dame la columna 3. Si es mayor que 3, dame la columna 3. Dame la misma columna, que aquí me estaría sacando categoría y segmento, ¿no? Y no, o sea, de lo contrario, else sería la columna, acá sería la columna 1. Entonces, pongamos la columna 1. Ya tengo la columna 1 acá, pero yo quiero unirlo con las demás. Entonces, acá hay que poner el símbolo del i, que esto es para concatenar columnas en el lenguaje M. Entonces, pongámoslo un separador. Vamos a utilizar este separador. Nuevamente, ¿qué es lo que nos está faltando acá? Nos está faltando la fecha, ¿no? Todo esto, porque estas dos columnas están ya unidas o contenidas en esta columna fecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Traernos la columna como de... Convertir la fecha en un texto. Entonces utilizamos esta función que es DateToText, entre paréntesis, de cuál sería de nuestra columna fecha. La columna fecha. Y acá hay que darle el formato. Entonces, ¿qué formato es lo que tienes? Diciembre. Entonces es mes. Acá, entre comillas, lo damos el formato. Mes, día y año. Y nos reconozca el año. Y acá cerramos paréntesis. Y ya estaría, ¿no? Acá le estoy diciendo, si el tamaño de la palabra tiene más de 3 caracteres, entonces la columna 3, si no, dame la columna 1, ya estuviera teniendo la columna 1, y únelo o concaténalo con nuestra columna fecha. Ya. Entonces, acá no detecta ningún error, lo damos OK y vamos a ver qué es lo que nos sale. Miren lo que nos está saliendo, no lo está reconociendo a los días ni a los años. Entonces, hay que cambiar. Cuando nos suceda esto, lo que hay que hacer es cambiar el formato, ¿no? Acá lo estoy poniendo en mayúsculas y mi formato debe estar en minúsculas, pero sí le está reconociendo la primera, ¿no? Entonces, lo doy OK. Ahora sí.
Entonces, ya tengo todo en uno. Entonces, todas estas columnas ya no me van a servir. ¿Por qué? Porque yo ya tengo toda la información de todas estas 4 columnas unidas en esto, en una sola columna. ¿Qué es lo que hago? Me quedo solamente con esta. Entonces, doy clic y lo pongo remover otras columnas, o como ya habíamos visto, la otra manera anteriormente es poner remover y remover otras columnas, ¿no? Me quedo con esta columna. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya también, nuevamente, transponer. ¿Para qué? Porque nuestro objetivo, se recuerdan, era tenerlo todo en una sola fila. Acá, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos en 3 filas. Nuestro objetivo es tenerlo todo en una sola fila. Ahora lo que voy a hacer es un append, unir las 2 tablas, porque yo quiero que esta sea la cabecera. Entonces voy a inicio y voy a append. En append, igual de la misma manera que en el merge tengo 2 opciones, al hacer el merge, tener una tabla nueva o en la misma tabla. Igualmente en el append, ¿no? Yo necesito, para temas prácticos, voy a utilizar el append query. Entonces, de 2 tablas, tengo la opción también de hacer de más tablas, ¿no? Si quiero unir varias tablas, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad. En el día a día a veces se te presenta que las ventas tienen la misma formato, las mismas columnas, pero te dicen venta 1, venta 2, venta 3, porque son de diferentes sucursales. Entonces tú puedes unir de más de 3 tablas y ir poniendo a este lado. Entonces, en este caso solo quiero unir 2 tablas y sería con mi presupuesto dato. Doy OK. Y miren lo que tenemos acá. Ya está como queremos, ¿no? Ya lo tengo en uno solo, entonces lo que tengo que decirle es, ahora quiero que esta fila, la primera fila, lo tome como cabecera o como nombres de la columna. ¿En dónde voy? Voy a añadir, perdón, en transformar. En la tabla tengo esta funcionalidad que me dice usar la primera fila como cabecera. Sí, usar. Vamos a dar. Y ya lo está usando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya no me sirve estas 1, 2, 3 filas, ya no me sirve, porque ya toda la información la tengo acá, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente ir a Home y quitar las primeras 3 columnas, las primeras 3 filas. Lo digo. Ahora sí. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar estas 2 y yo quiero darle una forma de una tabla, ¿no? De una tabla fact de hechos donde tenga todos mis presupuestos. De esta manera se me hace mejor, pero todavía no está como que para relacionar las columnas y tener nuestro presupuesto de cada uno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pivotearlo. Voy a pivotear todas estas columnas que no están seleccionadas. Entonces, lo que vamos a ir es a transformar y acá nos dice Unpivot Columns. Entonces, ¿qué es lo que lo digo? Sí, pivoteme las otras columnas, las que no están seleccionadas. Porque estas 2 columnas de categoría y segmento yo no las quiero pivotear, solamente las demás. Y ahora sí ya como que va teniendo sentido, ¿no? Ya está teniendo forma nuestra tabla. Ahora, este atributo, ¿por qué pusimos un separador? Porque nosotros necesitamos tener una columna fecha y una columna que nos dé el escenario, que si es forecast o budget, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un split. Un split por delimitador. Y ponemos, acá tenemos varios tipos de delimitadores, ¿no? En caso de que no tengamos ninguno de estos, lo vamos a poner personalizado, custom. Y ponemos el delimitador que se está usando.
Esto, bueno, acá le podemos poner ninguno o dejar la columna para que reconozca el texto. Le damos OK y ya lo ha separado. El split lo que hace es separar, ¿no? Separar una columna en dos y lo que hemos dicho es por un delimitador. Nuestra columna tenía un delimitador, si vemos un paso anterior, si se dan cuenta, todos los pasos que voy haciendo en mi tabla se van guardando en este espacio, ¿no? Están todos los pasos aplicados. Si doy clic en un paso anterior, entonces yo voy a ver cómo lo tenía. Ya. He hecho el split, ahora cómo lo tengo. Se ha reconocido en automático. Yo en ningún momento cambié el tipo de dato. Lo ha reconocido en automático. El tipo de dato es fecha. Entonces, está bien. Acá, esto vamos a cambiar el nombre de la columna. Pongámoslo escenario. Y eso sería nuestra fecha. ¿No? Ya. Ahora ya estamos. Y esto sería el monto del presupuesto del forecast. Ya. Esta tabla ya tiene sentido, ya está como lo necesitamos. Ahora necesitamos extraer una nueva tabla, pero vamos a hacerla de otra manera. Vamos a traer, como estoy trayendo necesito extraer una tabla que está en una de los archivos que yo ya extraje. Entonces, para más facilidad, lo voy a dar a direcciones recientes y acá me reconoce, ¿no? Cuáles son las que yo estoy utilizando. Entonces, yo voy a darle clic a este archivo Excel y me está cargando. Lo que yo no había cargado es el Customer DIM. Entonces, eso es lo que me falta. Lo doy OK y se va a cargar. Ya. Aquí, miren cómo tenemos esta data. También ya tenemos nuestra tabla de presupuestos ya con forma, como la queremos. Esta tabla ya no la necesitamos, pero tampoco la podemos eliminar, ¿no? Porque esta es la que está alimentando a esta tabla. Entonces, lo que vamos a poner es, vamos a deshabilitar la carga para que cuando yo lo ponga a aplicar y cerrar, no se cargue. Ahora lo que vamos a hacer es ya darle forma a nuestra tabla Customer DIM. Entonces, lo primero que voy a hacer, ya más o menos se dan cuenta de que acá tengo unido tanto el email como el nombre. Yo necesito tenerlo no por apellido y nombre, sino nombre y apellido y sin la coma. Entonces, lo primero que tendría que hacer es dividirlo, ¿no? Dividir el nombre del correo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en transformar. Damos split, un delimitador, y el delimitador también es personalizado porque el delimitador en este caso serían los 2 puntos. Pongo los 2 puntos, lo doy OK, ya me separó. Ahora lo que necesito es tener el nombre completo, tanto el apellido, el nombre, y en una columna tener el nombre más el apellido sin la coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Tendríamos que extraer primero el apellido, que en este caso, por ejemplo, Alexander es el apellido, Kim. No todos tienen la misma longitud, no todos los apellidos pues tienen la misma longitud, pero ¿qué es lo que todos tienen una misma característica? Tienen el separador o la coma, ¿no? La coma después del apellido. Entonces, vamos a necesitar identificar en qué número de carácter se encuentra esta coma en todas las filas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crearnos una nueva columna personalizada y acá pongámosle separador.
Porque acá queremos identificar la coma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que, o qué función vamos a utilizar? Necesitamos traernos el número que nos diga la posición donde se encuentra nuestra coma, la coma, ¿no? Entonces, le digo la función texto.position. Voy a utilizar esta fórmula que es text.positionOf, que lo que me va a traer es en qué número de posición se encuentra nuestro separador. ¿De qué columna la quiero? La quiero de la columna donde está el nombre y el apellido. Entonces, pongo la columna. Ya. Nos está faltando indicar qué carácter es lo que queremos identificar, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo puedo dar. Aquí lo que me interesa saber es la coma. Entonces, entre comillas, voy a poner el carácter que me interesa saber. Ya, ahora sí. Ya lo reconoce. Entonces, aquí me está dando el número de la posición de cada uno de los dónde se encuentra la coma en cada uno de los nombres. Ahora, ¿qué más necesito hacer? Necesito tener el nombre y el apellido en una sola columna, pero ya utilizando el separador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, añadir una columna más. Esta columna se llamará apellido. Y vamos a utilizar una función que se llama el text.star. Entonces la tengo acá. ¿De qué columna la quiero? La primera palabra de la segunda, donde nos encuentra el nombre y el apellido, ¿no? Es lo que lo voy a decir acá. Desde dónde quiero o tráeme la primera palabra de esta columna hasta donde encuentres el separador. Entonces tendría que ponerle separador y cerrarla. Entonces doy OK. Vamos a ver. Ya. Acá nos está trayendo la primera letra de todos los, perdón, la primera palabra de todos los nombres, ¿no? Que eso sería el apellido. Ahora necesito hacer lo mismo, pero extraerme ya la segunda palabra. Quiero traer, en este caso sería Megan, por ejemplo, que sería el nombre. Nuevamente añadimos una nueva columna que sería nombre. Y acá,
para extraer la segunda palabra, lo que vamos a utilizar es la función text.range. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Lo que le digo es, tráeme un rango de caracteres desde el separador en adelante. Entonces, lo pongo el separador, pero tiene un espacio, ¿no? Un espacio, coma, espacio, y viene el nombre. Entonces, le tengo que poner +2 para que empiece desde la primera letra de la segunda palabra. Le doy OK y ya me está trayendo lo que es los nombres. Ahora, lo que yo quiero tener es nombre y apellido. Acá lo tenía apellido, coma, nombre. No, lo que yo quiero tenerlo es nombre y apellido. Tengo que tener. Voy a crear una nueva columna que sería, ya sería acá nombre completo. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Concatenar dos columnas, ¿no? Nombre, primero nombre. Y ya habíamos visto esta funcionalidad para concatenar las columnas. En Power BI se utiliza este símbolo del y. Lo pongo comillas para separarlo. Nuevamente concatenar. ¿Y con qué columna? Con el apellido. Entonces ya tengo mi función. Vamos a darle OK. Y ya tengo el nombre completo. Ahora lo que voy a pasar a hacer es darle... cambiarle el tipo de dato, que sería texto, eso también texto, todos serían texto, ¿no? Entonces, ya tengo las 3 columnas que yo necesito. Para esto ya no necesito saber el separador, no necesito este nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar. Con Shift seleccionados, removemos. Y ya está. Tenemos, vamos a cambiar acá también el nombre de esta columna, vamos a ponerlo email. ¿Ok? Ya lo tenemos listo, estas tablas. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda. Hola, una consulta. ¿Cuál fue la función que utilizó para extraer solo el apellido? Para extraer solo el apellido. A ver. La función que se ha utilizado, acá los voy a pasar por el chat si lo quieren ver. Esta es la función que se ha utilizado para el nombre. Para extraer solo el apellido, se ha utilizado el text start de la columna de donde yo quiero extraer y hasta el separador, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el número que se encuentra el separador. Porque este separador, recuerden que es un número. Es la posición donde se encuentra la coma. Entonces, esto es la función. Perfecto. Text.start. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? Ok. Entonces, ahora ya tenemos nuestra tabla creada. Ahora, yo he puesto la he desactivado para que no cargue, porque yo sí la necesito, pero no necesito que me la cargue. Ahora vamos a ver, vamos a crear nuestro modelo de datos, porque ya tenemos todas las tablas necesarias. Entonces, lo damos, esto es el interfaz de Power Query, lo damos cerrar y aplicar, y se nos va a cargar.
siguen viendo la pantalla, ¿verdad? O se nos fue. Ya no se ve la pantalla. Porque sí. Ahora sí, nuevamente. Ahora sí, ¿verdad? Entonces acá ya lo hemos dado cerrar y cargar y ya estamos en la interfaz del modelado de datos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que tenemos tres escenarios en esta interfaz? La una es la visualización. Acá es donde construimos nuestros dashboards, las visualizaciones. En esta interfaz es donde nosotros podemos ir viendo cómo está nuestra data, qué campos tenemos, qué tablas y qué datos tenemos en cada una de las tablas, ¿no? Podemos ir explorando en esta parte. Y esto es lo que nos viene, lo que ahora nos interesa un poco más. Entonces, vamos a crear nuestro modelo de datos. Power BI automáticamente ha reconocido algunas relaciones, ¿no? Pero nosotros sabemos que nuestra tabla FAQ es la de ventas, pero también tenemos otra tabla FAQ que es presupuestos, ¿no? Vamos a ordenarlo un poco por acá. Ya. Y ahora acá tenemos un campo fecha, también tenemos un campo fecha en ventas. Vamos a crear la relación. Es súper fácil crear la relación en Power BI. Entonces, lo que hacemos es jalar la columna en común hacia la otra tabla y ya se creó la relación. Entonces se ha creado la relación, por ejemplo, desde esta tabla hacia 6, de 1 a muchos. Esa es la que veíamos, ¿no? La más utilizada, que de una dimensión a una tabla FAQ debería ser la relación de 1 a muchos. También tenemos un campo fechas en nuestra tabla presupuestos. ¿Se acuerdan que habíamos creado nuestro campo fecha? Entonces nos va a ayudar a relacionarlo con nuestra dimensión fecha. Y ya se relacionó. Ahora tenemos categoría. Acá hay que ir a nuestra tabla porque no le hemos cambiado el nombre a esta columna, ¿no? Habíamos dicho que se va a llamar CAD Tech ID. Entonces, para poder relacionarlo con esta tabla que sería nuestro producto. Pero acá no tenemos, algo ha pasado acá. A ver. Este un tipo de dato que no es, debería de ser numérico. Esto. A ver, nuevamente ya, porque acá no tenemos, es necesario tener esta columna. Vamos a ver los pasos anteriores, qué es lo que ha pasado. Entonces, esto es nuestro query. Le hemos dado left after join, ok. Ahora sí. Entonces, voy a eliminar este paso donde no me está reconociendo porque ya lo estoy haciendo acá. Y a ver, vamos a ver en dónde está el error.
Acá lo estoy renombrando, estoy viendo. Ahora sí ya lo tenemos. Entonces damos cerrar y aplicar. Si se dan cuenta de que si tenemos algún error, es muy fácil de corregirlo porque tenemos todos los pasos, paso a paso, están en esta sección donde recolecta cada uno de los pasos hechos en la tabla. Entonces yo fácilmente puedo ir retrocediendo paso a paso y ver dónde está mi error, ¿no? Y en donde está mi error lo puedo dar eliminar y veo qué es lo que ha pasado. Nuevamente hago el paso y ya. Y se soluciona súper rápido. Entonces le damos cerrar y aplicar porque necesitamos tener ese ID para relacionarlo. ¿Dónde está nuestro producto? Con esta tabla. Entonces, tengo el ID y nuestra categoría ID. Ah, acá hay otro detalle, que para yo relacionar dos tablas, tengo que tener en el mismo formato mis columnas. Por ejemplo, yo veo acá que mi producto ID está como texto, pero acá lo tengo como numérico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertir ya sea esto en numérico, pero habíamos hablado de que el texto ocupa más espacio, es más pesado, ¿no? De procesar. Entonces, lo que voy a hacer es, en mi Product DIM, convertir esta columna en numérico. Voy nuevamente al Power Query desde acá, Transform Data, y voy a mi tabla Product DIM. Categoría. Ya está. Ahora sí. Y ahora sí hay que relacionar nuestra categoría. Ya está. Y ahora ya se creó nuestra relación por la que habíamos hecho todos los cambios, ¿no? Ahora, acá tenemos nuestra dimensión geografía. Esto tiene el zip acá, con customer. Entonces, ya están relacionadas todas. Ahora nuestro presupuesto. A ver, todas estas dimensiones deberían de estar relacionadas a nuestra tabla de hechos, ¿no? Ya vemos que todas las tablas dimensiones están relacionadas con sales. Con presupuesto tenemos uno, pero debe haber categoría. Acá tenemos categoría también. Entonces, en el presupuesto también hay que relacionarla con categoría. Vamos a verlo. Nuestra tabla FAQ de categoría, ¿qué es lo que tenemos acá? Categoría y segmento. Yo necesito tener el código para poder relacionarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente un merge. Hago el merge query. ¿Con qué tabla? Con mi segmento, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito llevarme este código a la otra tabla para tener esa relación. Entonces, yo no necesito categoría y segmento, solo necesito este ID. Ponemos OK, sacando esto para que tenga el mismo nombre. Entonces, ahora lo ordeno. Voy a ponerlo, este ID, al principio. Y estas dos columnas ya no las necesito, porque sería redundante, ¿no? Al hacer la relación de mi tabla dimensión CATSEC que tengo con esta tabla presupuesto, ya estas dos estarían de más. Entonces las elimino y ahora sí. Ahora sí voy al modelado de datos y ya puedo hacer mi relación. Ya, lo reconoce en automático, ¿no?
Ahora, una buena práctica para para el modelado de datos es poner las tablas FAC en la parte inferior y las tablas dimensiones en la parte superior, ¿no? Para que se vea sea un poco más entendible. Entonces, estas subdimensiones que tenemos, ¿qué tipo de modelo de datos sería? De lo que hemos visto, sería un modelo con varias tablas FAC. Y es una especie de modelo copo de nieve, ¿no? Porque tenemos subdimensiones relacionadas a dimensiones. Por ejemplo, acá, la subdimensión de Product Dim sería esta subdimensión que hemos creado nosotros, eh, que es la dimensión CatSec Dim. Y esta dimensión CatSec Dim está relacionada directamente a esta tabla de hechos que sería nuestro presupuesto. Entonces, de esa manera se crea nuestra tabla de hechos, perdón, nuestro modelo de datos. Ya una vez teniendo este modelo de datos, ¿qué es lo que sigue? Ya crear nuestras medidas, crear nuestras columnas calculadas y finalmente, pues, crear nuestras visualizaciones que van a ser altamente interactivas, ¿no? Por ejemplo, veamos que tenemos para simplemente hacer un ejercicio de crear una visualización. Entonces, tenemos nuestra categoría, a ver, quiero saber mi presupuesto por cada una de las categorías y cada uno de los segmentos. Sí, Evelyn, una pregunta. sí, Sí, un favor, una pregunta. O sea, el modelado de datos, yo entiendo que siempre se hace así unidireccional, ¿no? Todos llevando desde la tabla de búsqueda a la tabla de hechos. Y, y si es así, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quieres filtrar un campo de la tabla de clientes, ¿ya? Y y por ejemplo, buscas en el filtro de otro filtro, por ejemplo, de fechas, y te van a salir todas las fechas. O sea, no necesariamente las fechas que han comprado, que compró ese cliente, sino te va a salir todas las fechas. mm, ay, ¿Me no te entiendes? entendí muy bien la pregunta, pero si necesitas filtrar desde tu tabla FAC a la tabla dimensión, a una tabla dimensión, algo Eh, así. claro, por ejemplo, o sea, la venta de tal persona, ¿no? O sea, Ajá, de una empresa, o sea, por ejemplo, solo se ha vendido, por ejemplo, 2020, ¿ya? Y cuando ya. tú quieres buscar las fechas en otro filtro, tú cuando quieres buscar las fechas en que vendió en que se ha vendido ese cliente, cuando tú abres todo el listado de fechas, te van a salir 2020, 2021, 2022 y y todos los años de ventas que tiene, ¿no? A El ver, modelo. ah, mm, no debería de estar pasando eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi relación em, de fecha, esta dimensión fecha relacionada a mi tabla ventas, estoy diciendo, y además mi tabla ventas está relacionada a una dimensión cliente o vendedor, pongámoslo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Sí. Ya. Entonces, yo quiero ver el vendedor, pongámosle Pepito, cuánto vendió en el 2020. Entonces, lo que voy a hacer es que sí va a tener que, como la tabla hechos, que son mis ventas, está filtrada por ambos, va a obedecer a los filtros de ambas dimensiones. Entonces yo digo, primero búscame Pepito, cuánto vendió y en qué fechas. Entonces, yo quiero filtrar también las fechas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahí? Hacer una relación bidireccional, porque desde la tabla ventas quiero filtrar las fechas que vendió Pepito. ¿Cómo se hace eso? Simplemente con doble clic en la relación y yo le digo no, que no sea solamente de uno, sino ambos, bidireccional. ¿Y qué es lo que va a hacer? Yo voy a filtrar tanto la tabla de ventas
con las fechas y también desde la tabla de ventas hacia la tabla fechas. Eso es lo que tendría que hacer si yo quiero que me vaya filtrando, ¿no? De esta manera. Yo elijo un vendedor o elijo un cliente, me salen todas sus ventas, pero quiero saber en qué fecha se hizo. Y se van a filtrar las fechas. Y ya no tendrías ese problema que te salen todas las fechas, ¿no? No sé si hasta ahí respondo tu pregunta. Sí, sí, estás respondiendo a mi pregunta. Ya, hasta ahí está bien, pero ¿qué pasaría en el caso de, por ejemplo, tengo que hacerlo con otro, el cliente con el producto, por ejemplo? ¿También tendría que hacer lo mismo o de otra manera sería? El cliente con el producto, pero no tendrías ya por qué hacer, porque pongámoslo, ¿no? Estoy poniéndome en un escenario, tanto el código del cliente como el código del producto, yo lo tendría en mi tabla FAQ, que sería mi tabla de ventas, ¿no? En mi tabla de ventas yo tengo que tener mi código del cliente, el código del producto, eh, la fecha en que se vendió. Entonces, si yo relaciono ambas dimensiones, ya no tengo por qué tener ese problema que tú me comentas. Simplemente voy graficando y lo que me va a dar es la granularidad a la dimensión que yo la quiero poner. No sé si te respondo o en qué escenario has tenido ese inconveniente, porque no deberías de tener inconvenientes si tú ya tienes una tabla de hechos que tiene los códigos de ambas dimensiones, tú vayas filtrando por ambas dimensiones y normal, ¿no? Se va filtrando. No sé si hay alguna otra consulta, pregunta, duda. Sí, es que a veces he manejado o sea, escenarios donde se manejan contratos y ahí se manejan, o sea, quieren filtrar así por diferentes tipos de campos, ¿no? Claro. O sea, lo único que tendrías que tener en cuenta es tus relaciones y si alguna relación no está dentro del modelo, en tu fórmula DAX, llamar, o sea, hacer, por ejemplo, si yo quiero relacionar, acá no lo tengo. Pero en caso de que, por ejemplo, directamente yo quisiera relacionar esta categoría SEC dimensión hacia la tabla ventas, si yo tuviera este ID, entonces lo que me va a decir se va a poner en punteadas y me va a decir, no, ya como que está inhabilitada porque ya tienes una relación directa por acá. Entonces, la relación es de la categoría, vas al producto, esta está activa. Va a haber una relación pero inactiva en caso de que si tú quieres filtrar de frente por categorías, segmento, entonces lo que tú tendrías que hacer es con una fórmula DAX, que es User Relationship, y lo pones la relación, ¿no? Categoría, por ejemplo, en este caso que te estoy diciendo, categoría ventas, usas esa relación y ya te estaría filtrando. Eso sería dentro de una fórmula DAX, porque la fórmula DAX aparte de que te sirve para calcular medidas, hacer columnas calculadas, también te sirven para activar las relaciones inhabilitadas que tengas en tu modelo. Ah, ya, primero las tengo que poner, o sea, tengo que habilitarlas así en segundo plano, por decirlo. Exactamente, sí. Ya está Exacto, bien, ya está bien, muchas gracias, Evelyn. listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Listo. Hola Entonces, Evelyn, buenas tardes. sí, buenas Hola, tardes, buenas cuenta. tardes. Hola Evelyn, buenas tardes. Corrígeme si me equivoco, por favor, pero un poco hablando de la duda que tenía el compañero, creería de que si bien es cierto las soluciones que estás
sugiriendo y recomendando, es desde el punto de vista más técnico, pero me parece de que la duda que tenía el compañero era justamente un tema de consultas e interacción entre tablas de hechos y dimensiones. Eh, o sea, dicho eso, me parecería de que lo que se debería hacer ahí sería más, es decir, irnos un paso más hacia atrás y validar un poco el análisis dimensional previo a estructurar estas tablas. Eso también solucionaría el problema, me parece, ¿o me equivoco? Mm, Sí, claro, pero lo que él, o sea, yo entendí de que, por ejemplo, él quería utilizar, pasa de que muchas veces, por ejemplo, tenemos relaciones activas, que son cuando nos muestran estas líneas en gris, y hay otras relaciones inactivas que yo la puedo relacionar y tener dos campos de relación. Muchas veces, por ejemplo, cuando ya se hace un poco más compleja nuestro modelo de datos, tenemos una tabla donde la relacionamos por mes, también la queremos relacionar por año, puede ser por semana y día, por ejemplo, ya cuando queremos mucha granularidad en nuestro dashboard. Entonces, hacer un seguimiento diario, por ejemplo, semanal. Entonces, cuando necesitamos ese tipo de relaciones, en primer lugar, nuestra clave sería la fecha. Relaciono con la fecha, pero también quiero relacionar, ponte con semana. Tenemos dos relaciones. Una de ellas tiene que quedar inactiva. Una de ellas no me estaría funcionando. Si yo selecciono semana, no me estaría llamando a los datos que tengo en la FAQ de semanas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh, Activarla, ¿no? Y activarla en segundo plano, como nos comenta el compañero. El otro tema es que si en caso no haya pues esa interactividad en el dashboard, sí se tendría que ver las dimensiones que hemos creado, las relaciones que tenemos con nuestra tabla FAQ, porque no debería de estar correctamente relacionadas y teniendo las dimensiones correctas y suficientes, no deberíamos de tener problemas en crear filtros, filtrar, mover nuestra visualización, ¿no? Claro, claro, sí. De hecho, tal como dices, si está bien estructurado el modelo, no debería haber problemas en, en generar estos filtros, ¿no? Pero como tú dices, o sea, pueden haber casos y casos, ¿no? Que se pueden resolver de esa manera o de la otra. Sí, sí, sí. Sí, Gracias, claro. Evelyn. Perfecto. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Estamos justo a tiempo. Listo. De no haber otra duda o consulta, igual se lo va a compartir el video. Tienen las PPT, se los han compartido para que vayan viendo algunos otros conceptos que sí son necesarios para llegar a ser un modelo de datos óptimo en Power BI, ¿no? Porque Power BI, más allá de tener las bonitas vistas, los bonitos dashboards, todo lo de atrás, lo que lo soporta es el modelo de datos. Y ya hemos visto, ¿no? Tenemos casos y casos, pues de datos no estructurados, de datos que faltan hacer limpieza, darle forma. Entonces, todo eso es en la herramienta Power BI, sí nos permite hacerlo desde la interfaz del editor query con el lenguaje M. Ya con el lenguaje DAX, pues nos van a permitir hacer medidas que nos van a permitir darle mayor interactividad y potenciar nuestra visualización, ¿no? Datos exactos, hacer unas medidas acumulativas para que nuestro dashboard sea más llamativo, más impactante y que nos sirva pues para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, listo. Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos justo en el tiempo que hemos acordado.
No sé si tienen alguna otra duda, consulta, sino ya para dar por finalizada el webinar. Listo, muchísimas gracias. Entonces, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias y los esperamos en los próximos webinars.